Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta nueva actividad del Aula de Cultura del Diario Montañés, en este Ateneo santanderino que trata de mantener encendida la llama de la cultura. Bueno, hoy está con nosotros una novelista que me atrevo a decir que junto a Pérez Reverte son ambos los escritores de novela no solamente más leídos y más populares en este momento, sino que además tienen un nivel literario excepcional. Y además en ambos coincide un origen que es el periodismo. Tanto Julia Navarro, que hizo unas magníficas crónicas parlamentarias allá en la época del inicio de la transición, como Pérez Reverte como periodista en las guerras en diferentes lugares del planeta. Y esto me lleva a decir que Julia Navarro es ahora mismo la número 1 en la novela española, porque consigue aunar dos cosas que no son sencillas: la calidad literaria y el que esa escritura de calidad llegue al gran público. Porque muchas veces algunos escritores hacen aquello que creo decía Eugenio d'Ors, que cuando escribía un párrafo y lo daba a leer a gente que él creía de bajo nivel cultural, les preguntaba: ¿lo habéis entendido? Y si decían que sí, decía: oscurezcámoslo. Bien. Pues yo creo que Julia Navarro hace lo contrario, es decir, escribe bien, pero para que se entienda. Yo no voy a robarles ni un minuto más, porque aquí al final hemos venido a escuchar a Julia Navarro y a presentar esta su última novela, De ninguna parte, una novela que ya ha tenido un éxito arrollador, ha estado a la cabeza de los libros más vendidos en España durante muchos meses y hoy se presenta aquí en el Ateneo. Y nos acompaña, por una parte, Luis Revenga, presidente del Diario Montañés, abogado y también vicepresidente de este Ateneo, y Javier Menéndez Llamazares, que como Luis Revenga ya son habituales en estas jornadas del Aula de Cultura, crítico literario, articulista en el Diario Montañés y me temo que a su pesar racinguista. Así que ya sin más, por favor, Luis, tienes la palabra. Buenas tardes. Sala llena, una escritora de primera línea. Este año 2022 va a ser excelente, ya lo verán. Primer acto del Aula de Cultura del Diario Montañés. Es imposible que sea mejor, imposible. Deseo de todo corazón que sea este el balance que podamos hacer cuando avance el año, pero me parece que los augurios van a ir por esa línea. Desde luego, entusiasmo e ilusión no nos van a faltar. Julia Navarro. ¿Cómo vamos a presentar a Julia Navarro? Es imposible, necesitaríamos 6 o 7 horas, porque aparte de sus calidades literarias o cualidades literarias que ya ha puesto de relieve Manuel Ángel Castañera, es que eres muy trabajadora, Julia. Es que tus novelas, si ponemos a relatar todas y cada una de las que has escrito, eso no daría de sí la tarde. Es decir, teníamos que estar horas y horas hablando. Sé que una persona trabajadora como tú, cuando sobrevienen las épocas de promoción de la obra, que exigen desplazamientos y viajes, pues lógicamente asumís o soportáis un cansancio adicional a vuestra tarea diaria. Y lo que queremos aquí en Santander, Julia, es que te sientas o sientas el afecto que te tenemos, la admiración que te tenemos, el cariño que te tenemos, animarte a que sigas así, para aplacar ese cansancio que seguro que te provocan los viajes. No son palabras mías, mira cómo está la sala, absolutamente llena, más por desgracia personas que se han tenido que quedar fuera y personas que nos siguen por streaming. De manera que si te sirve todas estas cuestiones que son hechos para paliar, aunque sea solo en parte, ese cansancio, yo me sentiré enormemente orgulloso y satisfecho. Como me siento enormemente orgulloso y satisfecho del éxito que tienes, porque que una novelista como tú tenga esta acogida de público quiere decir
que Santander es una ciudad que admira la cultura. Y es así, admiramos la cultura, admiramos la calidad literaria, artística y cultural. Vamos a ver si somos capaces de olvidarnos por unos momentos de la información sobre el COVID, que nos sobrepasa todos los días, horas y horas y horas. Y les voy a invitar a que reflexionen sobre el hecho más impactante de los últimos 30 años. Estoy seguro que todos, sin excepción, vamos a coincidir que fue el 11S, las Torres Gemelas, ¿se acuerdan, verdad? Y a que también fue impactante el 11M en España con la voladura de los trenes, y a que también no fue el atentado contra el Charlie Hebdo en París, o contra la discoteca Bataclan, o el atentado de Barcelona de las Ramblas, o en Londres, o en Berlín. Todos estos hechos obedecen a un fenómeno, que es un fenómeno objetivo y constatado. Con la mayor sinceridad, yo no había oído jamás hablar de Al-Qaeda ni del terrorismo islamista. Y, sin embargo, es una circunstancia que tenemos ahí. Tampoco nunca hemos tenido la oportunidad de ver lo que se llama eufemísticamente esos movimientos migratorios. No ya solo las pateras que vemos, sino los campos de refugiados, las personas que tienen que abandonar sus raíces para trasladarse al país vecino, las dificultades que encuentran para trasladar la frontera. Claro, todo esto produce episodios como los que he dicho antes, los primeros. Este caldo de cultivo es el que crea la novela que va a presentar hoy Julia Navarro, de ninguna parte. ¿Quién es capaz, qué persona humana es capaz de asumir actos tan terribles como los que acometen las personas que les realizan? ¿Qué mentalidades tienen? ¿A qué se debe ese hecho? Pues bien, ese es el caldo de cultivo de la novela que ya sin más dilación va a empezar a exponer, va a empezar a explicar Julia con la inestimable ayuda de Javier Menéndez Llamazares. Yo este libro sí lo he leído, le recomiendo. Es un libro que engancha, no van a ser capaces de dejarlo en cuanto pasen la primera hoja. Y como digo, refleja un poco el espíritu de esas personas que llevan a cabo actos tan terribles como lo que por desgracia nos ha tocado vivir. Muchas gracias por su presencia y sin más doy la palabra a Javier Menéndez Llamazares para que presente a Julia Navarro. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes. Muchas gracias, Luis. Decía hace un momento Manuel Ángel Castañeda, os contaba esta pequeña anécdota de Eugenio II, ¿no? A mí me ha recordado otra anécdota que cuenta el editor de una de las novelas icónicas de los años 80. Perdón, no se me escucha. Igual la mascarilla viene un poco peor para estas cosas. Disculpen. El editor de una de las novelas icónicas de los años 80, que en realidad estaba escrito mucho antes, se llama La conjura de los necios, cuenta que tenía un curioso sistema para decidir qué libros editar y qué libros no. Y era abandonarlos en la mesa de su escritorio durante toda la noche y luego comprobar si la señora de la limpieza los había leído. O sea que no solamente lo hacía Eugenio II. Bueno, pues la señora de la limpieza, creo que se llamaba Pierce, S.R. Pierce o algo así, un editor neoyorquino, pues acertó de tal manera que se convirtió en el libro más vendido yo creo que de 1982 o 83, y desde entonces ha sido un fabuloso long seller. Julia, desde luego, no es partidaria de esa idea de Eugenio II. Yo creo que una vez afirmó, hizo una declaración casi gastronómica. Decía: no me gusta la tortilla de patata desestructurada, me gusta la tortilla de patata, ¿no? Es decir, las cosas como son. Y cuando uno se acerca a sus novelas, ¿no?, que ya van muchas y nos permite hacer un análisis muy profundo de su trayectoria, se da cuenta de que es exactamente eso. Ella construye una novela pensada, diseñada y absolutamente milimetrada para que el lector la disfrute y que sea accesible. Yo creo que he reseñado 6 de estas novelas y tengo por aquí apuntados algunas de las cosas que he dicho. Por ejemplo, utiliza un esquema tan clásico como claro. Una prosa amigable para el lector. Perdonen, pero es que entonces estaba de moda esa palabra, amigable. No sé si la recuerdan, con cosas de la informática. Utiliza un tratamiento que, sin descuidar una exquisita corrección formal, pues no hay nada que chirríe en el texto, ni una frase, ni una palabra discordante, casi ni una coma fuera de sitio. Centra el interés y los esfuerzos en urdir tramas cautivadoras y, sobre todo, en trazar personajes
que son el verdadero motor de sus intensas novelas. Y bueno, esta última frase yo creo que es de 2013. Es decir, creo que es de la novela Dime quién soy. ¿Qué ha pasado? Casi 10 años después. No solamente esa tendencia sigue así, sino que yo creo que se ha depurado y nos regala, en este caso, una novela en la que tenemos todas sus claves. Desde luego, en cuanto le echen el diente, como bien decía el señor presidente del diario Montañés, van a ver que no la pueden soltar. ¿Por qué? Porque tiene un ritmo trepidante. ¿Por qué? Porque Julia Navarro sabe cómo escribir diálogos y cómo reflejar esa velocidad, ese ritmo. Yo creo que es muy propio de nuestro siglo XXI y trasladarlo a la novela. Pero no solamente se trata de cómo escribe, sino sobre todo de qué nos cuenta. ¿Y qué es lo que nos cuenta? Yo creo que este libro se centra sobre todo, aparte de que obviamente habla de violencia, terrorismo, habla de identidad. Hay una frase que van a leer, yo creo que casi al principio del libro, debe ser página 30, en la que uno de los dos protagonistas, Jacob, dice: soy judío, pero no sé qué es ser judío. Tengo enemigos que no he elegido. Bueno, dice muchas cosas más, pero creo que es mejor que las lean ustedes. Jacob, resulta que no se ha llamado siempre Jacob, él se llamaba Jacques. Descubre que se llama Jacob casi llegando, no a la edad adulta, pero bueno, en un momento además importante de su vida. Crecido en el Líbano, luego emigra a París, descubre que es judío tras morir su padre. Y en ese momento, bueno, pues su vida cambia y cuando nosotros nos lo encontramos, que es muchos años después, le vemos yendo a terapia. Y hay algo que le persigue, un hecho realmente traumático en el que tuvo que participar y que, bueno, provoca que un muchacho le visite en sus sueños por las noches. Pero esta es solo una parte de la historia, porque Julia nos va a contar no las dos partes, sino muchas partes de una misma historia, que es la nuestra, que es la actual. Otra parte de la historia es la que protagoniza Vir, que bueno, yo creo que nada más que abran el libro verán que ha clavado lo que decía, uy, me van a perdonar. Hay un clásico que explica cómo se escribe un cuento, ¿no? Hay que empezar con un terremoto y a partir de ahí hay que ir hacia arriba. Bueno, pues si leen la primera frase de este libro van a entender que yo creo que lo ha clavado en ese sentido Julia Navarro. Este personaje que nos presenta es bueno, pues un sanguinario asesino, un terrorista de una organización llamada El Círculo, que es pues, una transposición de lo que llevamos viendo, como decía Luis, pues desgraciadamente 20 años, que es realmente muy realista. A partir de ahí vamos a seguir dos líneas argumentales, se van a ir alternando capítulos y Julián nos va a llevar en un viaje trepidante, como decía, de París o Bruselas a Beirut y Tel Aviv. Son 15 años en los que no solamente vamos a ir viendo la peripecia vital de los protagonistas, sino qué sucede con esos profundos conflictos de Oriente Medio que nunca se llegan a solucionar y sobre todo las dramáticas consecuencias que tienen en un mundo globalizado en el que conviven, por un lado, las tecnologías más avanzadas y por otro, los fanatismos excluyentes que casi parecían de otra época. Así pues, a partir de ahí el sello de Julia lo van a tener claro. No hay moralinas, no hay un camino que ella marque, sino está simplemente la realidad, una realidad que creo haber leído en algunas entrevistas que está inspirada incluso en la prensa, ¿no? Que mucha o buena parte de esta novela está inspirada en lo que ha podido leer en periódicos, ver en televisión, aunque luego hablaremos porque tiene algunas conexiones con parte de su obra anterior. Julia, darte la bienvenida y, como no, preguntarte qué fue lo que motivó esta novela, qué prensa, qué fue lo que leíste o qué es lo que no has dejado de leer en todo este tiempo para tener que explicarlo y contárnoslo en esta novela. Bueno, muchas gracias. Y antes de contestar a tu pregunta, quiero darles las gracias a todos ustedes por venir a acompañarme esta tarde aquí. La verdad es que estoy emocionada y sorprendida porque
yo no quiero pronunciar la palabra COVID, pero es evidente que sobrevuela sobre todo lo que hacemos en los últimos tiempos y ver esta sala del Ateneo pues con tantas personas, para mí resulta muy emocionante. Yo creo que para un escritor no hay nada más emocionante que el reencuentro con los lectores y yo tengo un especial cariño a Santander, tengo un especial cariño a Cantabria, por motivos familiares y por tanto para mí estar aquí esta tarde es algo muy especial. No es un acto de promoción más, no es un viaje más, sino es algo mucho más emocional y mucho más íntimo. Así que de verdad que se lo agradezco, como le agradezco a Manuel y le agradezco a Luis las palabras tan generosas de acogida. Y con Javier, bueno, ya somos viejos conocidos. Yo creo que me has presentado prácticamente todos los libros que he venido a presentar a Santander. Ya casi te conocen mis libros mejor que yo. Eh, entonces quiero también a ellos darles muy especialmente las gracias porque tanto el Diario Montañés como el Ateneo siempre han sido muy generosos conmigo, invitándome y dándome la oportunidad de reunirme con ustedes pues para hablar de mis libros, para hablar de mi obra y bueno, pues es una oportunidad que realmente yo agradezco. No me gustaría estar en otro sitio hablando de mi libro que realmente no fuera en Santander, así que espero repetir. O sea, yo ya digo apuntarme para el próximo, porque me encantaría, como siempre, poder volver. Y respondiendo a tu pregunta, Javier, y gracias también una vez más por estar aquí conmigo, ¿cómo nace este libro? Pues este libro nace como todos los anteriores. A mí me interesa por qué suceden las cosas y me interesan todos los matices y todos los claroscuros del ser humano. Yo en mis novelas lo que intento es viajar al fondo de la condición humana, a los porqués, por qué pasan las cosas que pasan. Y en las últimas décadas han pasado muchas cosas. Han pasado que los titulares de los periódicos muchas veces han sido noticias terribles, noticias de atentados. Luis, antes has hecho un resumen, los atentados de Madrid, de París, de Bruselas, de Berlín, Nueva York. Es decir, entonces las cosas no pasan porque sí, tiene que haber una explicación. Yo lo que intento es plantear preguntas. No tengo las respuestas y además no soy yo quien para decir a los lectores cuál es la respuesta. Cada uno saca su propia reflexión. Pero sin embargo a mí sí me preocupa los porqués. Y en ese camino de buscar los porqués nace esta novela, ¿no? Con toda la documentación de todo eso que ha sucedido en los últimos años, leyendo y releyendo crónicas de periódicos españoles, de periódicos extranjeros, es decir, bueno, ¿y todo esto qué sentido tiene? Las declaraciones de algunos de sus autores. Hace unos días todavía en París se estaba celebrando el juicio contra los autores del atentado de la sala de fiestas Bataclan, seguro que ustedes lo recuerdan. Y cuando yo estaba leyendo las crónicas de ese juicio, pensaba, parece que mis personajes se han escapado de la realidad. Parece que cualquiera de mis personajes podría haber sido uno de los protagonistas de ese juicio. En realidad, mi novela se escapa de las páginas de los periódicos, que para mí siempre son una fuente de inspiración, y además es normal que así sea, puesto que yo me he dedicado durante 40 años al periodismo, hace ya muchos que no me dedico, pero para mí la lectura de los periódicos sigue siendo bueno, el pan mío de cada día. Es decir, yo cuando me levanto lo primero que hago, ya sea de forma digital o en papel, es leer los periódicos. Y no un periódico, siempre la costumbre es leer varios periódicos porque eso me ayuda siempre a formarme un criterio sobre las cosas que están sucediendo. Entonces, al buscar esos porqués, ¿por qué ese desencuentro entre Oriente y Occidente?
Porque esta no es una novela que es de palestinos y judíos. Esta es una novela que va de Oriente y Occidente. Ese desencuentro profundo que se ha producido, ese palpar, ese resentimiento de una parte de las personas que vienen a vivir entre nosotros o que están en otros lugares, pero hacia nuestro modelo de vida, hacia nosotros. ¿Por qué se produce? Porque nadie se levanta por la mañana y se dedica a decir, ahora voy a odiar a los vecinos de enfrente, sino ¿por qué? Y entonces he intentado hacer esa reflexión, meterme en la piel de los personajes, meterme en la piel de un niño, un adolescente y un amanecer en un campo de miseria del sur del Líbano. Su vida se trastoca y ese chico que quería ser ingeniero termina convirtiéndose en un terrorista. Yo no intento justificarle, no le exonero de lo que hace y en qué se termina convirtiéndolo, pero sí acompaño todo su recorrido para intentar entender cómo puede un crío que un día sueña con quiero ser ingeniero a terminar convirtiéndose prácticamente en un monstruo. Entonces es mi afán de entender por qué suceden las cosas lo que hace meterme en la piel de ese niño y acompañarle en toda esa trayectoria, desde un campo de miseria del sur del Líbano hasta París, hasta Bruselas, hasta el corazón de Europa, donde él se dedica a cometer atentados. Yo no juzgo a mis personajes, siempre huyo de eso. Entiendo que son los lectores los que tienen que sacar sus propias conclusiones. No quiero caer en el maniqueísmo de buenos y malos, aunque naturalmente hay buenos y malos, y cuando alguien comete una monstruosidad, pues es un monstruo, pero no intento, lo has dicho muy bien, Javier, dar moralina, sino de exponer unos hechos y decir, bueno, a veces las cosas tienen un porqué, el por qué pasan, lo que no significa que exoneres el que pasen. Eso siempre lo insisto muchísimo a los lectores. Yo no voy a justificar nunca la violencia, nunca voy a justificar esto, pero sí quiero entender eso, cuál es el recorrido vital de un niño que termina convirtiéndose en un monstruo. Pero estoy muy de acuerdo en esa actitud tuya hacia los personajes, pero cuando presentas a Abir, enseguida vemos que él mismo tiene un conflicto interno. Claro. ¿No? Porque esa yo creo que es quizás la forma de aproximarse más neutral y más objetiva que pueda haber, porque no le damos inmediatamente por un monstruo, sino que en cierto sentido reconstruye. ¿Qué es lo ¿no? que pasa, no? Es que yo muchas veces, Javier, yo siempre intento pienso que no podemos entender a los demás si no nos ponemos en su piel. Y muchas veces pienso, ¿cómo sería yo si un día hubiese tenido que dejar mi país, irme al otro extremo del mundo, a un lugar con un idioma distinto, con una religión distinta, porque la religión, lógicamente, se practique o no se practique, se sea creyente o no sea creyente, pero es una parte de la estructura de nuestras vidas, de nuestra educación, unos códigos de conducta diferentes, códigos de valores también diferentes, y sentirme que, bueno, pues que estoy formando o intentando formar parte de la sociedad, pero realmente no tengo nada que ver con ese mundo. Entonces yo creo que es un fenómeno de nuestro tiempo, el desarraigo. Personas que vienen a vivir entre nosotros, que vienen a Europa buscando una vida mejor, porque nadie se marcha de su casa porque sí. Cuando la gente se atraviesa desde el Cuerno de África hasta llegar a una patera intentando llegar a Europa es porque su grado de desesperación es absoluto, ¿no? Y se juega la vida intentando llegar a las costas europeas. La gente huye de la miseria, la gente huye de la guerra, la gente huye de la violencia. Hemos tenido el ejemplo hace muy poco de Afganistán, ¿no? Entonces, pero claro, al final lo difícil no solamente es llegar, sino lo que viene después. Y pienso que lo que viene después a veces es muy complicado para los que vienen, a veces también para los que reciben, ¿no? Porque se produce ese desencuentro de miradas distintas sobre la vida, sobre los valores, y
esa es una asignatura que tenemos pendiente, que tiene pendiente Europa y que tenemos también nosotros, como cada uno de nosotros como ciudadanos pendiente. Entonces, si yo me pongo en la piel de esas personas, yo no sé cómo sería. Yo no sé qué habría sido de mí. Es decir, pero sí puedo imaginar la enorme desolación de repente de sentirme de ninguna parte, porque ya no eres del lugar que has dejado atrás, pero tampoco llegas a ser del lugar al que has llegado, porque todo es distinto, porque todos los códigos son distintos. Tienes que aprender de cero, pero aprender cero es imposible, porque toda la carga de educación, de vivencias, de tradiciones, las llevas dentro de ti. Entonces, todas esas personas que vienen a vivir entre nosotros viven una dualidad, sobre todo en las segundas y terceras generaciones. Las primeras generaciones saben muy bien de qué huyen, a dónde llegan y lo que quieren es luchar desesperadamente por tener una vida mejor. Pero en las segundas y terceras generaciones viven esa dualidad, lo que les enseñan en casa, los códigos de casa y los códigos diferentes de una sociedad. Eso hace que mucha gente se sienta de ninguna parte y viva un conflicto permanente y se sienta desarraigado y sea un caldo de cultivo para que les manipulen y que les conviertan en lo que a lo mejor no tendrían que haber sido. Bueno, ha salido el título de la novela de ninguna parte, que está implícito dentro del libro. Sin embargo, no es en los capítulos dedicados a Abir, sino que quien lo pronuncia es Jacob o Jax, bueno, ya es Jacob, que cuando le preguntan en dónde es, dice que se siente de ninguna parte. Pero Abir también se siente de ninguna parte. Los dos, con familias diferentes, situaciones socioeconómicas diferentes, siendo emigrantes de forma diferente. El uno es un emigrante con todo a su favor, el otro es un emigrante con todo en su contra. Sin embargo, tienen algo en común y es el desarraigo, el no saber de dónde son, el sentirse de ninguna parte. Claro, y luego todo eso se puede trasladar incluso, lo haces en la novela, a todo un país, ¿no? A ese melting pot que es el Israel que se forma con israelitas que el día anterior eran otra cosa, que crecieron en otro idioma, que se sentían distintos. Es decir, que es un caso particular. Yo creo que incluso lo expresas diciendo que es un país que se ha acostumbrado a vivir en lo insólito y lo da por... Sí. Pero fíjate que a mí lo que menos me interesa en este libro es el conflicto entre judíos y palestinos. Me interesa muchísimo más el conflicto entre Oriente y Occidente, porque ese nos afecta a todos. El otro conflicto está ahí, está enquistado y ya nos lo sabemos. Pero este conflicto que ahora nos engloba a todos es lo que me preocupa. Porque, hay que darle una respuesta. Hay que dar una respuesta a esto de esas millones de personas que viven entre nosotros y se sienten de ninguna parte. Hay que dar una respuesta al fenómeno de la migración, que son personas como nosotros, ¿no? Yo todavía tengo en la retina aquellas imágenes cuando la guerra en Siria, aquellos refugiados que llegaban a una frontera y no les dejaban entrar, iban caminando por las carreteras, mujeres, niños, ancianos, llegaban a otro sitio, no les dejaban entrar. Es decir, bueno, la civilizada Europa, la Europa de los valores, la Europa del humanismo, no estamos haciendo las cosas bien. No digo que sean fáciles, porque no hay una respuesta fácil ni una respuesta simple, pero seguramente no estamos haciendo las cosas bien. Bueno, no solamente es así, sino que estos días, supongo que a nivel nacional no ha trascendido, pero hay una polémica en Cantabria, ¿no? Lo he leído. Con las concertinas, o sea Lo he leído. Que estamos, quizá viendo lo que sucede o ha sucedido en esta década, pensando que es algo que pasa muy lejos, pero puede pasar a la vuelta de la esquina. Nosotros. Sí. Y hay que buscar soluciones. O sea, hay que buscar soluciones, pero soluciones siempre humanas. Es decir,
¿Qué nos falla Imagínate, es entonces? ¿Qué nos decir, falta ahí? ponte en el Ujú, papel de alguien que ujú, está huyendo de una situación de violencia, de una guerra. ujú. Entonces, ponte en su papel lo que es encima, además, tener que intentar saltar una de esas concertinas porque tú estás desesperado. O sea, tú no has llegado aquí de vacaciones, llegas huyendo de una situación terrible y te encuentras otra situación aún más terrible, que es el jugarte la vida intentando llegar a ese primer mundo que crees, en el que crees que puedes encontrar un hueco. Entonces, yo entiendo que hay que ordenar el fenómeno migratorio, pero habrá que hacerlo con herramientas que nunca pierda de vista la dignidad de las personas, de todas las personas. Todas las personas tienen derecho a ser tratadas dignamente y por tanto a mí no me parece un trato digno el poner una concertina. Bueno, a un riesgo de que Manuel Ángel me vuelva a acusar de racinguista o futbolero, Una acusación con pruebas. nada que alegar, señoría. Bueno, cuando estabas hablando de esa gente que viene, etcétera, me vino a la memoria, no sé si recordarán, hace yo creo que 22 años o así, Francia ganó la Copa del Mundo con un equipo de fútbol que tenía creo que 5 blancos y el resto, hasta 25, eran todos segunda generación de migrantes. Y el presidente francés, no recuerdo en aquel momento quién era, dio varios días de fiesta nacional y se propuso que aquello fuera un punto de partida para reinventar Francia e integrar a todas las clases sociales. Yo no sé si me imagino que habrás pasado muchas veces desde entonces por Francia, no ha servido de mucho, ¿no? Bueno, yo creo que no se ha logrado, pero no solamente en Francia, ¿no? También sería muy injusto poner la carga de la prueba No, es el simplemente ejemplo porque ha con Francia. ocurrido, Francia pero nos pasa a tiene todos, un claro. problema migratorio quizá mucho más fuerte que otros países de Ujú, Europa y lo que hay que buscar es soluciones. Y yo siempre digo que a los políticos les pagamos para que busquen soluciones a los problemas. ujú, Lo fácil es poner una concertina. Lo difícil es buscar una solución que tenga en cuenta, insisto, la dignidad de las personas que vienen. Y, lógicamente, entiendo perfectamente que hay que regular y organizar la migración. Es decir, que a eso hay que darle una respuesta, pero la respuesta nunca puede ser que, además de jugarte la vida para llegar, te juegues la vida para intentar coger un ferry o saltar una frontera. ujú, O sea, a mí me escandaliza ujú. ese comportamiento, como me escandaliza que haya campos de refugiados en Europa, ¿no? O sea, a veces cuando la gente llega en las pateras, es decir, vemos las imágenes en televisión y queremos ignorar lo que sucede a continuación, que esas personas las detienen, las meten en un lugar, que bueno, oiga, que no han hecho nada, que no son delincuentes. O sea, habrá que buscar una solución. E insisto siempre mucho en eso. No es fácil y yo no tengo la solución, pero sí tengo claro una cosa, y es que el respeto a la dignidad de las personas debe de prevalecer siempre. Y Europa, y somos todos lo que somos, porque somos hijos de una tradición judeocristiana, somos hijos de Roma, somos hijos de Grecia, somos hijos de unos valores que nos han impregnado y Europa, la Europa de los derechos humanos, es lo que es por esa tradición y por tanto tendremos que comportarnos de acuerdo a esa herencia cultural, a esa herencia de valores. Luego hay una parte o un aspecto de la novela que cuidas mucho también y es esa reacción que tenemos desde Occidente de identificar a partir de los focos de violentos al resto de musulmanes o de inmigrantes y hacerles todo un totum revolutum. Hay una desconfianza. Claro, pero ¿por qué no nos paramos a discernir y por qué no sabemos diferenciar qué son los extremismos y qué es Bueno, una porque a religión, veces, una cultura a que... veces en ese sentido, el hacer un análisis de trazo grueso
tampoco se puede a veces hilar muy fino, ¿no? O sea, de repente tienes un atentado, es ahí un montón de gente muriéndose, herida, en ese momento, afloran los sentimientos más primarios y aflora también un poco el análisis de trazo grueso. Es decir, yo creo que todos tenemos que aprender a manejar esta situación. Todos. Y a veces tampoco es fácil. O sea, no es fácil para las personas que vienen, a veces tampoco es fácil para las personas que están, porque ese choque de cultura se produce en una doble dirección. No solamente por parte de los que vienen, sino también por parte de los que reciben. Entonces, ese choque, esa tensión está ahí y hay que buscar las herramientas y buscar unos códigos que nos permitan a todos poder tener una convivencia lo más pacífica y apacible que sea. Es decir, hay muchos problemas que se le plantea a una sociedad receptora. En Francia, por ejemplo, hubo un gran debate con el velo, ¿no? Entonces, es decir, ¿qué es el velo? ¿Es solamente una manifestación religiosa o es algo más? ¿Es algo discriminatorio o es una seña de identidad? Es decir, bueno, hay costumbres, hay situaciones en las que también hay un cierto debate social y tiene que haberlo y además es sano que se plantee. Bueno, si volvemos, ¿te parece a la novela? Te surge un poco de competencia porque aparte de contarlo la narradora, hay más gente contando. Hay un canal internacional y es periodismo. El Mundo a las 7. Sí. Sí, pero no lo traigo yo, lo has No, traído no. tú a la novela, ¿no? No Bueno, se puede es que explicar es una mundo novela sin de ellos. espías, es una novela de periodistas, es una novela de políticos, es una novela de informáticos, es una novela de hoy, aquí y ahora. Y también hay una reflexión sobre los medios de comunicación. A mí, que he trabajado tantísimos años en los medios, hay una cosa que me preocupa mucho, que no se da en la prensa escrita, o por lo menos no se da de la misma manera, pero sí en los medios audiovisuales, y es cómo se ha ido difuminando la frontera entre lo que es información y entretenimiento. Entonces, a mí me preocupa quizá porque yo soy de la vieja escuela y la información es información y los programas de entretenimiento son de entretenimiento. Y sin embargo, vivimos en una sociedad en la que cada vez se intenta infantilizar más y banalizar más, porque una sociedad infantil y banal es mucho más fácil de manejar por parte de los poderes, poder político, poder económico, y entonces ahora es la guerra de las audiencias. Entonces hay que entretener. Oiga, pero usted lo que no me puede estar entreteniendo es con una tragedia. No me puede estar contando una tragedia como si fuera un partido de fútbol. Yo, siguiendo la estela Manuel, digo lo del fútbol. Yo, no sé ustedes, este mes atrás, cuando toda la explosión del volcán en La Palma, yo a veces me sentaba y estaba viendo las informaciones y no sabía si estaba dentro de una película o si estaba viendo lo que era realmente una tragedia, porque me parece que es una tragedia que explote un volcán, que haya un montón de ciudadanos que se queden sin sus casas, sin sus medios de vida, es decir, pero sin embargo en algunos medios nos lo han contado como es que parecía una película, con lo cual al final ni siquiera te puedes conmover, porque te lo cuentan, pues eso, como si fuera un partido de fútbol, como si fuera... Y entonces a mí me preocupa mucho que se haya difuminado la frontera entre información y entretenimiento, como creo que nunca se debe de difuminar la frontera entre información y opinión. Naturalmente los medios tienen que tener una línea editorial y una opinión, pero la información es la información, la opinión es la opinión y el entretenimiento es el entretenimiento. Y ¿qué es lo que llevo a esta novela? La reflexión sobre el comportamiento de los medios de comunicación. Pues como no te gusta la tortilla de patatas desestructurada, si no. Pues es que no me gusta la tortilla de patata desestructurada porque un día comí una tortilla de patata desestructurada y aparte de que me sentó fatal y me dio un dolor de estómago enorme, es que no le encontré la gracia.
pero supongo que es un problema mío. Entonces, porque seguro que habrá gente que le guste la tortilla de patata desestructurada. Yo sigo prefiriendo saber lo que como. Bueno, he leído que la novela la escribiste durante el confinamiento No, no, duro, no, no ¿no? enteramente, Javi. Ujú, Yo empecé a escribir la novela antes. Yo ujú, cuando termino de escribir una novela ya tengo una idea, ya estoy pensando en otra, ya estoy trabajando en otra. Entonces había empezado ya a trabajar en ella, ujú, pero es verdad que el 2020 fue el año en el que yo lo volqué en escribir ujú. esa novela. Y luego sucede lo de Afganistán cuando tienes alguna cosa por ahí. Bueno, sucede lo de Afganistán, pues sucede lo de Afganistán cuando voy a presentar la novela, o sea, con lo cual me dio un vuelco el corazón. Es decir, porque, claro, yo pensaba, es decir, bueno, ¿qué va a pasar con todas estas personas que están escapando del horror de los talibanes? Ahora los estamos trayendo, pero ¿y el día después? ¿Y el día después? Porque lo importante es qué vamos a hacer el día después. ¿Qué, qué- qué seremos capaces de hacer para poderles integrarles, para que se encuentren en casa, para que encuentren aquí una nueva vida? Claro, alrededor Entonces, de eso ha habido mucho silencio, ¿no? No sabemos qué ha sucedido después ¿del? con De con Afganistán. los que Bueno, han traído, ¿no? porque en el momento en el que somos periodistas, ya lo sabes, ya no es noticia, ya no es noticia. Es decir, el espectáculo ha terminado. El espectáculo ha terminado. El espectáculo fue la evacuación. Una vez que ha terminado la evacuación, yo también me pregunto qué pasa con el grito desesperado de esas mujeres afganas que todavía en los últimos, los primeros días en los que los talibanes ya se habían hecho con todo el país, lograban a través de las redes llegar mensajes a Occidente diciendo no nos abandonen. Pues les hemos abandonado. Julia, tú has dicho algo que me parece muy importante y es que no estamos solamente entre el conflicto No, judío-palestino, sino Occidente. Oriente-Occidente con un choque cultural. Eh, mm, la realidad es Fíjate, no que es un perdóname que te diga sí, una cosa, Manuel, no es un choque cultural. La cultura es otra cosa. La cultura es la literatura, es la música, es el arte, es un choque de costumbres, porque no hay choque cultural. Es decir, todos tenemos los ojos abiertos a las expresiones culturales de otros países, es decir, no es eso. O sea, no tenemos desconfianza hacia la poesía o hacia la música o hacia un cuadro. No, es otra cosa, que son las costumbres. sí, llamémosle choque vital Sí, o de modos de vida, de modos de entender la vida. Eh, Al final de este conflicto, por una parte, y acabas de relatarlo tú con el abandono en Afganistán del país por parte de la coalición internacional, es decir, la pregunta es si se actúa, parece como que es un imperialismo que se quiere imponer desde Occidente a Oriente. Si no se actúa, les dejamos a su aire que hagan lo que a nosotros nos parece mal, incluso a veces salvaje. ¿No crees que hay un punto muerto en el que casi no hay manera de encontrar la el salida? problema es por qué estaba Occidente en Afganistán. Porque es que a veces Occidente siempre va a los sitios a defender unos intereses económicos y geopolíticos determinados. Cuando eso ya no me interesa porque las cosas cambian, ahí os quedáis. Bueno, realmente a mí me pareció bochornoso. Los talibanes llegaron a Kabul como si fueran de excursión. No dieron ni un tiro. O sea, se fueron de excursión. Salieron de las montañas, cogieron sus fusiles y llegaron a Kabul como si fueran a merendar. O sea, nadie les impidió que llegaran, porque lógicamente había un pacto previo para nosotros nos vamos a llegar aquí. Bueno, yo creo que cada vez que Occidente mete sus manos en Oriente, no lo hace por motivos altruistas,
aunque lo venda a la opinión pública de la democracia, tal, no, van a defender intereses geoestratégicos y económicos determinados. Y una vez que esos intereses cambian de dirección, ahí os quedáis. Y a veces dejan las situaciones mucho peor de lo que estaban. Y esa es una realidad. Entonces, y sí hay un choque no de cultura, porque la cultura es una cosa y lo que son las costumbres es otra. Y lo que hay es un choque de filosofía de vida, de costumbres, de códigos de conducta. A mí, Julia, me ha impresionado de una manera importante la relación entre la hermana de Abir y su padre. Es decir, la imposición férrea, absoluta, estricta de las pautas del islamismo en una mujer que tiene sus aspiraciones como occidental y su final frustración en una separación radical con su padre. Claro. Yo creo que lo retratas muy bien eso. Claro, ese es uno de los problemas que decía de las segundas y terceras generaciones, ¿no? De personas que nacen aquí y que, cuando digo aquí, me refiero al mundo occidental, y entonces, claro, lo que ven es, las chicas hacen cosas distintas, tienen unos códigos distintos y tienen una libertad que tú no tienes. Vamos, no me imagino a ningún padre español diciéndole te vas a casar con Luisito. Porque, claro, la carcajada de la hija de Luisito y de alguien que pase por allí puede ser, es decir, y sin embargo ellos vienen de unas sociedades en las que eso es normal. Y entonces esas niñas viven esa dualidad y no es fácil para ellas. Y cuando alguna da el paso al frente y decide decir, mire, no, yo voy a coger las riendas de mi vida, suelen pagar un precio muy alto. El precio, pero las mujeres siempre hemos pagado un precio muy alto por nuestra libertad y por gestionar nuestra vida. Y quizá en Occidente les llevamos un poco de adelanto en eso, pero ellas se encuentran con que son mal miradas por parte de su comunidad y a veces se sienten expulsadas. Y sí, yo he intentado explicar esa situación tan difícil para tantas mujeres que deciden, mira, no, de ahora en adelante yo voy a decidir cómo voy a gestionar mi propia vida. Bueno, una cosa que habrá sorprendido Yo a tengo siempre tus muy lectores. presente los libros, los artículos de las feministas musulmanas. Y para mí son una fuente siempre de inspiración y ellas lo que reivindican es precisamente eso. Es decir, y la mayor parte de las feministas musulmanas están en contra del pañuelo, están... Perdona, Javi. Perdona tú. Quería una pequeña curiosidad de lector. Uno cuando llega a un libro de Julia Navarro espera unas cuantas páginas más, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Tenías menos tiempo en el confinamiento? ¿Te depuraste más? Al revés, tenía todo el tiempo del mundo. Pero yo creo que cada historia hay que contarla en el espacio en el que uno que requiere la historia. O sea, yo creo que las historias tú no puedes plantearte, voy a escribir 300 páginas o voy a escribir 1000. No, la historia, esta a mí no me daba más páginas, o sea, no daba para más. Entonces, luego me hace mucha gracia porque muchos lectores algunas veces me han dicho, oiga, ¿cómo pesan sus libros? Y ahora, este año en la Feria del Libro, me encontré alguno de los que me decían cómo pesan sus libros diciendo, oiga, es que me faltan páginas. Digo, oiga, se tendrá usted que poner de acuerdo, o sea, no me puede reprochar lo mismo y lo contrario. Bueno, yo creo que esta historia está contada en el espacio en que podía contarla. Pero eso no significa que la próxima, de repente, vuelva a tener... No lo sé, no, o sea, estoy escribiendo, pero no lo sé, porque no pagino para no verme condicionada con eso, con el tengo que terminar. Bueno, antes hablabas, claro, parece que estamos muy centrados en el conflicto, este choque de costumbres, mundos, culturas, religiones, pero nos olvidamos de que es un libro, como decías, es una novela de espías con su trama, es un thriller
pero también te has permitido colar alguna cosita, algún capricho de escritora, en este caso. Por ejemplo, recomiendas una novela de Irene Nemirovsky, haces un guiño a Homeland, hasta nos invitas como a ir a comprar de segunda mano por las galerías del barrio latino de París. Hay muchas perlas que vas diseminando. Eh, Me imagino que es una picardía y un pequeño juego y entretenimiento de Bueno, escritora, ¿no? en el caso de Irene Nemirovsky es una de mis escritoras favoritas, ¿no? Y me parecía, primero venía a cuento, recomendada Irene Nemirovsky, y luego pues eh, estoy contenta porque en algunos sitios donde he ido a presentar la novela, alguien que ya la había leído, me ha dicho, me he comprado un libro de Irene Nemirovsky, digo, bueno, pues fantástico, pues ya he conseguido algo porque es una autora realmente extraordinaria que escribe con una sencillez absoluta, pero siempre con un contenido, con un fondo tan impresionante que que si alguien la puede descubrir, gracias a haber leído esa reseña en un libro mío, pues... y la serie, yo no veo muchas series porque prefiero dedicar el tiempo a escribir, pero cuando lean la novela entenderán por qué sale esa serie, que realmente fue un amigo mío el que me puso en la pista, que él sí que ve series y estábamos un día hablando y entonces dije, oh, pues esto me viene estupendamente. Entonces me fui a buscar los capítulos que necesitaba ver de esa serie. Claro, es que además en la trama hay cuestiones tecnológicas Claro. de alta precisión que estás como muy al día, ¿no? En Nada, no estos estoy temas de nada, no, soy tecnología. un desastre, no estoy nada al día. O sea, yo le doy un botón y me desaparece la novela, ya me pasó una vez. Soy un auténtico desastre. En mi primera novela, yo creo que se lo he contado también a ustedes, La Hermandad de la Sábana Santa, me desaparecieron pues un montón, es que no sé dónde le di, todavía sigo sin saber, y fue mi hijo, que era pequeño, el que ante mis lágrimas, porque es que de verdad me caían lagrimones, el pobre se sentó delante del ordenador y le daba las teclas y yo decía, pero... y empezaron a aparecer páginas, y decía, ¿pero dónde das? Y le decía, no lo sé, mami, cállate. Y me recuperó pues unas cuantas páginas, pero otras se quedaron en el ciberespacio. O sea, soy un desastre con las nuevas tecnologías. Pero es un drama, ¿no? O sea, Porque pues es un drama, ¿cuántas sí. horas de trabajo pueden ser 100 páginas de Pues Julia son Navarro? muchas horas de trabajo, son muchos meses de trabajo, son muchísimos meses de trabajo y además lo peor es que lo que has escrito ya no lo vuelves a contar de la misma manera. Entonces tienes ese trabajo perdido y el no volverlo a contar, aunque tú quieras, no lo puedes contar de la misma manera. Así que yo tengo mi hijo continuamente viene con el pendrive y me dice, mételo. Y yo, que ahora estoy, déjame por favor, mételo, pero yo creo que ya tiene miedo de que, es que yo no sé lo que hago, pero soy un desastre. Tienes que cambiar a Google Docs, que así no se borran nunca, están en la nube, como dicen. No, es que a mí eso de tener mis cosas en las No, nubes pero no me está gustan. O sea, protegido. yo tengo la imaginación en las nubes, pero eso de tener mi novela en las nubes, pues no. O sea, yo prefiero tenerlo en el cajón. Ya te he dicho que soy un poco... Sí, otra época, claro. Es decir, entiendo que la gente joven, para ellos, tener las cosas en la nube es lo más normal del mundo. Tienen las fotos, tienen todo. Yo no. Yo todavía hago álbumes de fotos, o sea que... Bueno, me vas a permitir que cuente una pequeña anécdota personal que no sé si alguien más te ha contado en esta línea. Hace unos meses, hacia el 13 de octubre o así, se iba a fallar el Premio Planeta y, claro, hacen público esas listas de gente que se ha presentado y aparecen algunos nombres. Y entre los aspirantes había una novela firmada por Fermina Cobos. Sí. Claro, inmediatamente... ¿Tú pensaste Fermín Bocos? No, yo creo que lo pensamos todos los periodistas culturales que estábamos allí. Fermín Bocos es tu marido y entonces yo creo que muchos pensamos, claro, noticia bomba, ¿no? Porque ya se estaba anunciando que ese planeta iba a ser algo especial, era el planeta del 1.000.000 de euros, pero entonces no lo sabíamos, ¿no?
digamos, noticia bomba, que va a fichar a la competencia, a la estrella de la competencia Planeta. No, ¿Te llamó porque más gente o no? él es un autor de Planeta, en ese caso Fermín. Mm. No, pero es verdad que nos lo dijo alguna persona. Es decir, pero como era evidente, creo que Fermín Abocos era un seudónimo que alguien utilizó. Sí, Sí, probablemente sí. inspirado en Fermín, Pues me imagino. no tengo ni idea, pero era alguien de Zaragoza o de no sé dónde, Sí, yo creo que era de o de Cuenca Cuenca o algo así. y fue Sí, corriendo a la emisora sí. de radio local porque, claro, ser finalista del Planeta y poder ganar 1 millón de euros. Sin embargo, claro, tú acabas de sacar un libro que dedicas nada menos que a David Trías, ¿no? Imagino Es que, mi editor, claro, es mi que es ahora editor. mismo o en ese momento ya Bueno, el si pez vamos, se lo gordo presenta al de Plaza planeta, a Janense. David le da un infarto. Me quedo sin editor directamente. Y claro, siguiendo un poco con el símil del fútbol, este es el bipartidismo, ¿no? El Barça, Madrid, Planeta y Random House. Bueno, ahora no sé cómo se llama porque cada vez le Sí, ponen más nombre Random como los House, bancos. Mondadori. No, sí, Penguin Random House. Penguin Random House. Yo tampoco, a mí también se me olvida, Sí. porque como cambian. Bueno, ¿te ha tentado el equipo rival para ficharte alguna vez o no? ¿Qué pregunta? Hombre, aquí hay que sacar la información. ¿Qué pregunta? Algo te habrán tirado alguna vez. Si yo dijera que sí, quedaría fatal. Y si dijera que no, pues no. No, es muy común en las editoriales, bueno, todo el mundo se conoce, todo el mundo, a lo mejor, es decir, todo el mundo habla con todo el mundo, ¿no? Y fíjate que algunos de los autores, Carmen Mola, eran de Penguin, o sea, eran de mi editorial, y se han presentado al Planeta. Tampoco yo creo que hay que sacralizar mucho eso, ¿no? Sin embargo, a Julia Navarro no la solemos ver en premios, ¿no? No. No te hacen falta. No es eso. Me pondría muy nerviosa, me daría mucha pena y mucha rabia no ganarlo. O sea, ¿para qué voy a decir lo contrario? O sea, me presento un premio, no me lo dan y me llevo un disgusto enorme. Y entonces, ¿para qué me voy a llevar disgustos? Entonces, no sé, nunca se puede decir de este agua no beberé, ¿no? Pero en principio yo prefiero tener una carrera tranquila, sin sobresaltos. También en los agradecimientos, bueno, ya ves que los críticos nos leemos hasta el final Sí, ya te de veo. la letra pequeñísima. Mencionas a varias personas que te ayudan, digamos, que Sí. te resuelven dudas y demás, ¿no? Menciono a 2 médicos, a los que los tengo absolutamente, vamos, un cardiólogo amigo de mi marido, el doctor Vilacosta, y una amiga mía también, sí. El doctor Vilacosta, cuando escribí Historia de un canalla, bueno, que le tenía que matar yo al canalla, yo le llamaba por teléfono, oye, si le pongo esta medicina y tal, me decía, pero ¿qué estás escribiendo? Pero es que necesito matar a alguien sin dejar huella, y el pobre absolutamente horrorizado. Se lo Mira, contaría a Fermín, claro, me yo imagino. prefiero no decirte nada. Yo, pues que necesito, a ver, ¿qué medicina le puedo dar a este para que se muera, pero no pillen? Y bueno, pero siempre... Muy canalla era. Era muy canalla, sí. Bueno, era muy canalla, pero yo ahí me enfado mucho. A mí cuando algún lector se queja, le digo, vale, o sea, usted se revela contra la historia de un ejecutivo neoyorquino que es un canalla. Pero yo no le he visto que me haya venido a quejarse diciendo, oiga, no soportaba las escenas de tortura en los campos de concentración nazis. O sea, me hubiese gustado que en vez de escandalizarse por lo que hace un ejecutivo neoyorquino, se hubiese escandalizado por las barbaridades que se cometieron hace 70 años en el suelo europeo. Porque además al ejecutivo me lo cargo. Julia, hemos comenzado y tú ahora has tomado el hilo de el periodismo y su conexión con la literatura, concretamente con la novela. Si echamos un poco la vista atrás, vemos que
la conexión entre periodistas y escritores, novelistas, es prácticamente constante, desde Hemingway hasta García Márquez, que empezaron escribiendo reportajes en los periódicos. De García Márquez todavía se estudia en las facultades el relato de un náufrago como un modelo de reportaje y al mismo tiempo de casi novela, aunque esté basada en hechos reales. Y luego en España, bueno, la lista es enorme, encabezada por ti, pero Elvira Lindo, Almudena Grandes, Isabel San Sebastián, Maruja Torres, Rosa Montero, Reyes Monforte, etcétera, etcétera, son personas que empiezan escribiendo como periodistas, no escribiendo en los periódicos, sino como periodistas, y pasan a la novela. ¿Hasta qué punto ese lenguaje periodístico de la frase corta, el sujeto verbo predicado bien clarito, se traspasa a la literatura? En mi caso es clarísimo. En otros casos quizá no, pero en mi caso es clarísimo. Yo no me puedo explicar a mí misma sin el periodismo, porque todo lo que sé lo he aprendido ejerciendo la profesión. También yo pienso que el periodismo y la literatura son dos caminos paralelos, porque tienen algo en común, que es contar una historia. El periodista cuenta una historia real y el escritor cuenta una historia fruto de su imaginación, pero al final se trata de contar una historia y los periodistas estamos muy entrenados para contar historias. Yo me siento orgullosa de que la huella de la periodista que fui esté en mis libros, porque quizá yo siempre he pensado que si los jefes que he tenido en los distintos medios hubieran sabido lo bien que yo me lo estaba pasando, no me habrían pagado. O sea, es decir, ha sido tan apasionante todo lo que he vivido, ha sido una oportunidad de ir a lugares, de conocer personas, de vivir situaciones que de otra manera no habría podido vivir, que ha sido una escuela de vida. Y esa escuela de vida es la que a mí me sirve para ahora escribir otras historias. Bueno, y que sigues escribiendo porque todos los sábados con el Diario Montañés se entrega la revista Mujer Hoy, en el que siempre hay una columna tuya magnífica, escribiendo periodísticamente. Bueno, llegamos un poco al final de esta primera parte y en la segunda parte tenemos no mucho tiempo, pero sí algo de tiempo para que si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta, por favor haga una seña y haga la pregunta en voz alta, puesto que por el tema del COVID no podemos pasar el micrófono. Yo sí también le ruego que la pregunta sea concisa, breve, porque las personas que nos están viendo por streaming en transmisión directa, que luego quedará grabada, no van a escuchar su pregunta y por tanto, por favor, el que quiera hacer alguna pregunta, que haga una seña y que por favor sea una pregunta concisa. ¡Qué silencio! Sí. Y ahí hay una señora. Ahí hay una señora. Sí, por favor. ¡No lo cuentes! ¡No lo cuentes! Vamos a ver, son dos mujeres totalmente diferentes. Son dos mujeres absolutamente antagónicas y yo he cuidado mucho los personajes en esta novela porque tampoco se entiende muy bien la historia de Abir sin la historia de Marion, ¿no? Porque cuando yo antes he dicho que al construir el personaje de Abir no se puede entender sin la frustración que le produce su vida en París, su vida de migrante, el desprecio que él siente por parte de sus compañeras de clase. Yo he cuidado mucho los personajes femeninos de esta novela. Y
Me parece que son dos mujeres muy potentes, tanto Marion como Helen. Pero también lo es Noura, la prima de Abir. Esa es mi favorita. Sí, 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 sí. Muchas gracias. Pero no, que no sigas. No, no. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, Zacarías, adelante. Me encanta cuando hablas y de los tuyos y pues también voy a pedir a todos en memoria de nuestro Paco Pento un aplauso. Hombre, claro. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí. He hablado antes de unos códigos de convivencia para resolver los conflictos entre Oriente y Occidente. Yo recuerdo también tus orígenes como cronista de la transición como periodista. ¿Cree que de alguna manera esos códigos de convivencia pueden ayudarnos a resolver muchos de los conflictos de convivencia que tenemos en la actualidad, un poco poniendo en ese mismo contexto, ¿no? La convivencia Oriente-Occidente con el espíritu de la transición de aquella época y la necesidad, en mi opinión, de que ese espíritu también impregne mucho de lo que estamos viviendo ahora. Difícil, ¿eh? Eso es para una tesis. Yo soy una gran defensora de la transición, porque tuve la oportunidad de contarla y al mismo tiempo de vivirla, ¿no? En ese momento tú no te das cuenta de lo que estás viviendo, pero realmente estás viviendo un acontecimiento irrepetible. Y yo soy absolutamente defensora de la transición porque en definitiva fue un pacto de convivencia y fue un pacto de convivencia entre ciudadanos. A veces se piensa que la transición es algo que se hizo en un despacho entre cuatro y no es verdad. La transición la hicieron todos los ciudadanos que decidieron que ya estaba bien, que había que poner un punto final y empezar un pacto, ese pacto que se hizo y que yo creo que las cosas se hicieron razonablemente bien y que nos ha permitido vivir los últimos 40 años pues con unos niveles de democracia, de libertad y de normalidad iguales al resto de los países de Europa. Por tanto, yo la defiendo, la transición, y me inquieta y me apena que se ponga continuamente en cuestión. Me parece que tenemos una constitución, aparte que es una de las más modernas, es una constitución en la que todo el mundo cabe. Y eso es lo que lograron los padres constituyentes, que todo el mundo pudiera caber dentro del texto constitucional. Y ahora esas maneras torticeras que tienen algunos grupos de intentar darle la vuelta y decir que estos 40 años, ponerlo todo en cuestión, yo estoy radicalmente distinto. ¿Cómo eso se traslada al problema Oriente y Occidente? Yo siempre creo en el diálogo. O sea, pienso que las cosas solamente se pueden arreglar si uno está dispuesto a analizarlas y sobre todo a intentar entender al otro. Si no nos ponemos en la piel del otro y el otro se pone en nuestra piel, entonces es muy difícil que lleguemos a un acuerdo. Pero tenemos que llegar a un acuerdo por una razón muy sencilla, porque vivimos en un mundo globalizado, en un mundo en el que cada vez va a ser más difícil mantener las fronteras. Y por tanto va a ser se va a imponer la realidad de que tenemos que aprender a vivir, a respetarnos y a encontrar zonas comunes. Yo
soy en ese sentido muy partidaria de que haya un espacio, el espacio público. El espacio público es de todos y las normas en el espacio público deben ser comunes a todos. O sea, no puede haber decir, no, en el espacio público yo hago esto, no. En el espacio público nos debe de obligar a todos y las normas de convivencia en el espacio público deben de ser iguales para todos. Luego cada uno en su casa puede pensar lo que quiera, tener las costumbres que quiera, rezar a quien quiera, pero el espacio público debe ser un espacio común. Y lograr que ese espacio público sea un espacio común yo creo que es uno de los desafíos que tiene la sociedad del siglo XXI. Ahora, hilarlo con la transición es de nota, ¿eh? Es la convivencia. No, es la convivencia. Hombre, la transición también fue un momento germinal, ¿no? Fue dotarnos de unas reglas que nos permitieran a todos poder vivir los unos con los otros y poner ese punto y aparte con lo que había sucedido. Y hubo muchísima generosidad por parte de todos, de toda la sociedad. O sea, no de los actores, sino de toda la sociedad. Sin la sociedad no habría sido posible. Sí. Sí. A mí me interesa la condición humana, me interesa fundamentalmente el ser humano y por tanto en todas mis novelas lo que hay es una indagación sobre la condición humana, eso es lo que está presente. Al reflexionar sobre la condición humana es lo que a mí me lleva a inventarme historias, a escribir una historia. Es una forma de reflexionar escribiendo. ¿Dónde busco la documentación? Pues antes lo he dicho, es verdad que la encuentro quizá por esa deformación profesional en las páginas de los periódicos, ¿no? Es decir, yo llevo muchos años leyendo como todos ustedes, pero quizá mi mirada es diferente, es la mirada del periodista de decir, bueno, ¿qué está pasando? O sea, esto no es un hecho aislado, aquí está pasando algo. Este desencuentro entre Oriente y Occidente, ¿por qué? Eso ha sido una fuente de inspiración para reflexionar sobre un problema y sobre todo sobre qué le puede llevar a un ser humano a hacer determinadas cosas. La inspiración es una conversación con un amigo, la inspiración es un libro que estás leyendo, la inspiración es algo sobre lo que reflexionas. Realmente las historias a mí me encuentran. Yo nunca salgo a encontrarlas a ellas, sino que un día me doy cuenta que ahí hay una historia, que tengo una historia para reflexionar y para contar. Muy bien, pues antes de dar por finalizada esta magnífica presentación de esta novela, que es más que recomendable, decirles que este libro se está vendiendo en la entrada, que estoy seguro que ahora Julia Navarro será tan amable de firmar ejemplares. Para aquellos que quieran firmar, que Julia firme el libro que tengan en la mano, por favor vengan por este lado en fila para respetar al máximo el tema del COVID. Y desde luego agradecer infinitamente a Julia Navarro la generosidad de venir hoy a Santander para presentar su novela y estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, soy yo la que les doy las gracias a Manuel, a Luis, a Javier y a todos ustedes por haberme permitido estar aquí esta tarde y escucharme.
y siempre tengo esa deuda de gratitud con el periódico, con el Diario Montañés y con el Ateneo. Así que muchísimas gracias. Ya está. Hola.